Bienvenidos a una nueva edición de Barra Libre. La actualidad de los últimos días gira en torno a votaciones, reformas y legislación. Dos de los tres reales decretos presentados ante el Parlamento este miércoles fueron tumbados por Junts, PP y Vox. Entre ellos se encontraba el llamado Ómnibus, que incluía medidas urgentes en materia económica, tributaria, las ayudas al transporte o la subida de las pensiones. En el marco nacional también destaca la reforma del acceso a la judicatura propuesta por el Gobierno, que ha provocado polémica en el ámbito de la justicia. Y por otro lado, el aviso de Trump de subir los aranceles a España, en una amenaza aún por concretar. Para analizar toda la actualidad tenemos con nosotros al director de Voz Populi, Manuel Marín, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Y al otro lado tenemos al jefe de Economía, Juan Delgado. Bienvenidos a los dos. Vamos a comenzar con un tema que ha tenido un gran impacto. El Congreso votaba ayer 3 reales decretos, de los cuales 2 no salieron adelante, que uno era el llamado Ómnibus y el otro el impuesto energético, que tumbaron Junts, PP y Vox. ¿Qué le espera a Sánchez tras esta primera derrota parlamentaria del año? Pues una posición muy difícil, ¿no? Una legislatura bloqueada es lo que le espera. Antes este gobierno gobernaba por decreto, ahora ya no puede decir ni eso. No es ya la posibilidad de llevar leyes con gran debate al Congreso, que es lo que tiene que hacer una democracia normal, sino que ya ni siquiera aprobando decretos o regulando nuestra vida por decreto lo consigue, ¿no? Esto demuestra que tiene una debilidad manifiesta y que además ha querido expresarla de una manera muy clara con una doble trampa al Partido Popular. Al PP no lo quiere nunca para nada, es la derecha extrema, la ofensiva o la internacional ultraderechista en España, pero resulta que le plantea la trampa de decir o apoyas este decreto Ómnibus y le mete un montón de trampitas para que sea muy difícil no apoyarla, medidas a favor de los damnificados de la Dana, etcétera, etcétera, o las rebajas en transportes, y si no lo apoya, el PP es el culpable de una ruptura o de un destrozo en la agenda social, lo cual es un chantaje absurdo. Sánchez puede aprobar por decreto esas ayudas para los transportes o esas ayudas para la Dana, o ayudas para los pensionistas, en otro decreto aparte. Lo que no puede es meter todo en un mismo saco. Segundo, esto de culpar de no poder gobernar a la oposición y no a los socios. Él tiene unos socios de legislatura y de investidura, ¿por qué no le pide ayuda a ellos? Es que es incomprensible. Tercero, lo que comentábamos del bloqueo de la legislatura. En condiciones normales, sin mayorías parlamentarias, castigado por Junts, insultado ayer en la misma sede del Congreso, un presidente del Congreso, un presidente del Gobierno, sin presupuestos además, tiene que disolver las cámaras y tiene que convocar elecciones. No le veo mucha alternativa. Y sobre todo que lo hace todo desde una pérdida de perspectiva. Es decir, implorar ayuda a quien no es su socio, despreciando de alguna manera a sus socios porque no puede llegar a acuerdos con ellos, por ejemplo, en el impuestazo con Junts, con PNV, es evidente que tiene un grave problema sobre cómo perpetuar la legislatura. Esto es lo que quiere hacer, perpetuar la legislatura sin gobernar ni siquiera a base de decretos. Para mí es la nada. Y olvida un pequeño detalle. Él llegó al gobierno diciéndole al PP no es no cada vez que el PP solicitaba la ayuda del PSOE para algún proyecto parlamentario. No es no. Él recibe ahora mismo esa misma medicina. Juan, desde el ámbito económico, sí, ¿cómo lo ves? Como dice Manuel, esto lo que evidencia fundamentalmente es esa absoluta debilidad parlamentaria del Gobierno y también evidencia hasta qué punto está dispuesto a tirar y tirar de la cuerda Puigdemont, ¿no? Hasta intentar llevar a la legislatura hacia unos límites insostenibles. Esa debilidad lo que ha llevado es a un intento muy descabellado, muy precipitado y desesperado de intentar aprobar medidas a través de un decreto ómnibus de un paquete que no tienen nada que ver entre sí. Es decir, hay medidas como el impuesto energético, que es de corte fundamentalmente ideológico, ya que haya estado apadrinada fundamentalmente por Podemos, y medidas de corte mucho más social, como son la subida de las pensiones. Es totalmente lógico que una medida que está dispuesta a aprobar el PP no la quiera aprobar Bildu o Podemos y viceversa. Yo creo que desde el punto de vista económico lo realmente preocupante es que, por un lado, la legislatura está totalmente estancada. Eso es una señal pésima, fatídica de cara a la inversión, de cara a la gente que tiene que invertir dinero en nuestro país.
Y luego hay un elemento muy preocupante que es que los efectos de esa inacción fundamental empiezan a notarse ya realmente en el bolsillo de los ciudadanos, es decir, la prueba evidente la tenemos en la no subida de las pensiones, es decir, hay una incógnita tremenda sobre qué va a pasar con la subida de las pensiones, y otro ejemplo clarísimo es el de los transportes, es decir, hay comunidades autónomas donde había una ayuda a los transportes y esa ayuda se queda en el aire. A corto plazo el gobierno tiene una patata muy caliente, que es la de las pensiones. De momento han logrado salvar la nómina de enero, ya que, como hemos contado aquí en Voz Populi, las transferencias de la seguridad social a los bancos estaban esas, con lo cual no va a haber problemas en la nómina de enero, pero sí que puede haber problemas. Hay una incertidumbre tremenda sobre qué puede pasar con la subida de las nóminas en febrero, así que el gobierno tiene que tomar sí o sí una decisión y, por supuesto, lo que no puede hacer es culpar al PP de que no se haya aprobado la subida como se pretendía. Pues para la siguiente parte del debate vamos a cruzar el charco, y es que el pasado 20 de enero Trump volvía a tomar posesión como presidente de Estados Unidos, y en su regreso a la Casa Blanca firmó hasta 100 órdenes ejecutivas para acabar con la era Biden. También amagó y amenazó de alguna forma con aranceles de hasta el 100% a España. ¿Creéis que va a cumplir esa amenaza? Bueno, de momento yo creo que hay que esperar a ver cómo se materializan esas amenazas, a ver cuándo y a ver cómo se materializan. Es decir, pero ahora es cierto que, teniendo en cuenta cuáles han sido los primeros pasos de Trump, hay motivos para estar muy nerviosos. El gran ejemplo es el despliegue militar que ha hecho Trump en la frontera con México para llevar a cabo la política migratoria que le había prometido durante la campaña. Desde el punto de vista económico, yo creo que parece bastante claro que puede haber ganadores y puede haber muchos perdedores. En el lado europeo, yo creo que hay sectores, empresas que tienen motivos para estar nerviosos por esa amenaza de imponer aranceles. Quizá los que más son aquellas empresas, aquellos sectores que ya estuvieron en el foco de la administración Trump en el anterior mandato, como pueden ser, en España tenemos ejemplos muy claros, como es la industria del automóvil, o como puede ser el aceite de oliva. Siempre hay que tener en cuenta que Trump utiliza esta política arancelaria como una medida de presión, es decir, para intentar negociar otros aspectos con grandes potencias, como puede ser, por ejemplo, incluso la política de defensa en el planeta. Vamos a ver en qué se traduce todo eso, y teniendo en cuenta también que la Casa Blanca está obligada a jugar un complejo juego de equilibrios, ya que los aranceles tampoco tienen por qué salirle gratis, es decir, una política arancelaria importante, potente, lo que provoca es un encarecimiento de los productos que Estados Unidos importa, de China o de Europa, por ejemplo, que son las potencias que pueden sufrir ese tipo de aranceles. Ese encarecimiento de las importaciones provoca un aumento de la inflación, y lo que no puede permitirse en este momento de Estados Unidos es un repunte de la inflación, teniendo en cuenta que Trump ha prometido una potentísima bajada de impuestos, y esa bajada de impuestos hay que financiarla con deuda. Es decir, lo que sí o sí va a pasar en Estados Unidos va a ser, porque va a sufrir una escalada muy potente de la deuda en los próximos años. Manuel. Bueno, lo primero hay que constatar que Trump no tiene ningún problema para aprobar decretos, cosa que no ocurre aquí en España. Con Trump yo creo que habrá que ir viendo lo que hace más que lo que dice, porque ya hemos visto en anteriores ocasiones que habla mucho y luego matiza un poco, sobre todo en decisiones estratégicas nacionales e internacionales. En cualquier caso, la amenaza sobre España es cierta, como es cierta y además muy preocupante la amenaza sobre toda Europa. España tiene motivos de preocupación, pero Europa en general tiene más motivos de preocupación todavía, especialmente Alemania, que es un país que en muy pocas semanas afronta un proceso electoral y que tiene una balanza comercial con Estados Unidos muy llamativa, una enorme industria automovilística, por ejemplo, y que tendría gravísimos problemas si ese porcentaje de aranceles que Trump está prometiendo tendría graves problemas Alemania y tendría graves problemas gran parte de Europa. No olvidemos una cosa, Trump es un empresario, no es un político al uso. Y siendo un empresario, solo mira de algunas maneras lo que son las balanzas comerciales. Y él establece un criterio. Tiene delante un país y él establece un único criterio. Si este país compra a Estados Unidos más de lo que vende a Estados Unidos, es país amigo, ahí no hay problema. Si por el contrario Estados Unidos compra más a un país de lo que ese país le compra a él, ese país ya está bajo sospecha. Y desde esa perspectiva habrá que ver en qué términos nos situamos todos en Europa.
y sobre esta premisa habrá que moverse. Hay dos factores, uno político y uno geoestratégico, que añaden una enorme dificultad al caso español. Primero, Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, presidente también de la Internacional Socialista. Ya estamos viendo lo que dice Trump sobre este tipo de países. La ironía, o no ironía, porque no lo sé, de incluirnos a nosotros en los BRICS, que no sé si es desconocimiento o simplemente casi una amenaza en su ideario colectivo. Y luego hay un segundo factor preocupante, debe preocuparnos, que es la contribución en términos de PIB de España a la OTAN. Él ha dicho que el que quiera protección frente a eventuales guerras, el que quiera protección de la OTAN tiene que pagarla. Y él ha planteado subir a un 5%, luego veremos cuánto es, la contribución de cada país de su PIB para poder contar, digamos, con el aval de Estados Unidos en la OTAN. Claro, nosotros no solo no vamos a llegar a ese 5%, sino que además es que tampoco, aunque pudiéramos querer, no tenemos ni presupuestos generales del Estado para poderlo hacer. Con lo cual, España entra en un conflicto con Estados Unidos relevante. Espero que con el tiempo se vaya pausando todo un poquito más de lo que hoy y ahora son amenazas puras y duras. Y para la última parte del debate se incorpora con nosotros nuestra compañera de tribunales, Blanca Valdés, bienvenida. Buenas tardes. Esta semana Félix Bolaños anunciaba una reforma del Poder Judicial que implicaría, entre otras cosas, que se pueda acceder a la carrera judicial sin necesidad de oposiciones. Esto ha sido anunciado por el Consejo de Ministros, pero ahora falta la aprobación del Congreso. Efectivamente, el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial para modificar la forma de acceder a las oposiciones. Plantean diversas cosas. Por un lado, que el examen de oral que pierda un poco de peso y que se introduzca una prueba práctica, ya sea de derecho penal, de derecho civil, etc. También piden más pluralidad, imparcialidad y, por otro lado, quieren convocar un proceso para consolidar el empleo de 1000 jueces, fiscales y sustitutos. Esto no ha gustado a 3 asociaciones judiciales, la mayoritaria, Profesional para la Magistratura, Foro Judicial Independiente y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Las 3 han comunicado estar disconformes con ello porque ya consideran que el acceso es suficiente, hay otras prácticas después y además lo consideran que es plural, imparcial, etc. Es más, también han dicho con respecto a los jueces sustitutos que no les gusta nada que entren por la puerta de atrás. Es más, esta mañana la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que hay que recordar que es la primera mujer en presidir este órgano en la historia de España, ha dicho en la promoción número 73, en la entrega de despachos en la Escuela Judicial de Barcelona, que el sistema actual de oposiciones es plenamente democrático, es decir, no está nada conforme con lo que ha propuesto el Gobierno, y ha puesto unos datos sobre la mesa. En esta promoción, la número 73, recordamos, 92 mujeres son las que entran, frente a 45 hombres. Además, todos los nuevos integrantes de la nueva carrera judicial proceden de diferentes comunidades autónomas, en concreto de todas. Además, el 34% no tiene padres con estudios superiores y 7 de cada 10 vienen de familias con ningún tipo de vínculo, sin ningún tipo de relación con la carrera judicial. Ella lo que dice sobre todo que esto es la muestra de la pluralidad y sobre todo de que se demuestra el esfuerzo y el trabajo que hay detrás. Por otro lado, en cuanto a la transparencia, Isabel Perelló lo que ha dicho, las audiencias son públicas, los exámenes también, cualquier persona puede acudir al Tribunal Supremo para presenciar un examen. Y bueno, esto es de última hora, ahora mismo las 3 asociaciones antes nombradas acaban de enviar un comunicado aplaudiendo a las palabras de Isabel Perelló de esta mañana. Manuel, además es una amplia reforma. A ver, esta reforma nos la venden con un enorme buenismo, con muy bonitas palabras y nos vienen a decir que hay que mejorar el acceso a la carrera judicial, ¿no? No hay que mejorar nada, el acceso a la carrera judicial es el que es de siempre por criterios de mérito y capacidad. Esto no va de democratizar o no democratizar las carreras judiciales o fiscal. Esto no es una cuestión de elitismo o de que los jueces son solo ricos de derechas, que es lo que nos quieren vender. No va de racionalizar el acceso a la carrera judicial, va de politizar la justicia desde su origen, va de reformar lo que se llama el cuarto turno de acceso a la carrera judicial, va de eliminar oposiciones, va de facilitar el acceso a los tribunales, a sitios claves de tribunales, a juristas
afines al gobierno solo por ser juristas afines al gobierno. Va de copar en realidad el Poder Judicial. Y todo ello con la pretensión, con la necesidad que se siente el gobierno de ejercer un control total sobre todas las salas de gobierno, sobre todas las presidencias de los tribunales que hoy le puedan resultar incómodos. De hecho, el origen de esta norma tiene que ver con lo que nos llevan diciendo desde el año 2018 en el gobierno, que es que la carrera judicial es de derechas, que tiene reminiscencias franquistas. Y eso no solamente no es falso, como lo acaba de demostrar ahora mismo Blanca, es que lo que se pretende es que no haya una justicia independiente en España. Si a esto le sumamos, a esta reforma planteada esta semana, le sumamos otra doble pretensión conocida muy recientemente, la idea del gobierno de que sean los fiscales quienes instruyan los procesos judiciales, los fiscales adscritos, digamos, dependientes del gobierno, instruyendo procesos de corrupción del gobierno. Y dos, si encima quieren anular, erradicar la figura de las acusaciones particulares, el objetivo es muy sencillo, es cambiar las reglas de nuestro sistema judicial, de nuestra justicia, por la vía de los hechos consumados. Y todo se reduce, desde mi punto de vista, a un lema: jueces a dedo, fiscales a sueldo. No veo mucho más trasfondo en esta reforma. Lo decías muy bien, además, en la opinión del director de esta semana. Y hasta aquí la actualidad del momento. Muchísimas gracias, Manuel Marín, por contar contigo. Gracias a ti. Y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Barra Libre y les invitamos a que sigan la información de Voz Populi en las redes y en nuestra web. Gracias por seguirnos desde sus pantallas.